Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia de alto nivel sobre evaluación de impacto en políticas públicas. Este evento tiene por objetivo generar un encuentro de alto nivel para discutir la relevancia estratégica y política de evaluaciones de impacto en el análisis y la mejora de la efectividad de los programas en las áreas relacionadas con agua potable, saneamiento, recursos hídricos e irrigación y áreas relacionadas como salud y educación. Esta conferencia es organizada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Banco Mundial, la Universidad del Pacífico, el Banco Interamericano de Desarrollo BID y el Grupo de Análisis para el Desarrollo GRADE. Como saben, teníamos programado la presencia de 2 ministros de Estado, sin embargo, ellos no podrán asistir por haber sido llamados de emergencia por el presidente. Saludamos a las personalidades que nos acompañan el día de hoy. El doctor Gustavo Llamada, decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, el doctor Alberto Rodríguez, director para Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela del Banco Mundial, el doctor Fidel Jaramillo, representante para el Perú del Banco Interamericano de Desarrollo BID, y el magíster Francisco Dumbler, viceministro de Construcción y Saneamiento. Invitamos al doctor Gustavo Llamada, decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, quien dirigirá las palabras de bienvenida. Muy buenos días con todas y con todos. Amigos de la región latinoamericana y peruanos que están hoy día presentes en este evento, en esta semana, en este taller internacional que se inicia con este seminario. En nombre de la Universidad del Pacífico es un gran placer ser anfitriones de este evento sobre este tema que es para nosotros de suma importancia. Cuando se menciona el tema de evaluación de impacto, hoy en día nos da gusto de que se esté convirtiendo en parte de lo que se llamaría mainstream, ¿no? Que sea parte integral del diseño y de la evaluación de políticas y programas. Acá en el Perú, hace casi 20 años, empezamos a hacer pininos con estos temas. Recuerdo la experiencia de ProJoven con varios colegas que hoy día están en función pública o internacional, con Jaime Saavedra, Hugo Ñopo, José Carlos Galdo, Miguel Jaramillo, que debe estar por allí. Empezamos a hacer este tema y sonaba esotérico hacer evaluación de impacto hace 18 años. Luego tuvimos la oportunidad de estar en el BID por los años 2000 a 2003 y allí la tarea era tratar de convencer a las autoridades de la importancia de este tema para aprender y mejorar las políticas y los programas. Luego regresamos acá a la universidad y vimos que el tema iba calando. De hecho, publicamos un apuntes de estudio que se llama Evaluación de Impacto de Proyecto de Desarrollo en el Perú en el año 2005, donde hicimos un recuento de lo que se había avanzado en el tema. Habían habido evaluaciones de impacto en programas de empleo y capacitación, como A Trabajar Urbano, además de ProJoven, en programas de alimentación y nutrición, como Vaso de Leche, desayunos escolares, infraestructura y servicios productivos como caminos rurales, FONCODES, y en microfinanzas, el caso de Mi Banco. En varias de esas salieron resultados muy interesantes, muy positivos apoyando las iniciativas y en varios de esos no salieron resultados interesantes, lo cual obligó a modificar y eventualmente a cerrar algunos programas, lo cual es parte del reto de este tema de evaluación de impacto, ¿no? Tratar de realmente confirmar si los recursos públicos están bien utilizados. En ese sentido, 10 años después, estamos en 2015, nos da mucho gusto de que este seminario sea un evento multisectorial que haya sido iniciativa del sector vivienda, construcción y saneamiento, pero que esté presente representantes del Ministerio de Educación, de Salud, que nos estén apoyando los organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID,
centros de investigación importantes como GRADE y nosotros como UP. Esperamos que este evento sea recordado de aquí a algún tiempo como un evento hito en cuanto a esta incorporación de la evaluación de impacto, que esté presente en tantas veces como sea posible en la evaluación de políticas públicas. Nuevamente, bienvenidos y que tengan una semana muy provechosa acá en Lima y en la Universidad del Pacífico, y que este evento sea también de mucho provecho. Muchas gracias. A continuación, invitamos al doctor Alberto Rodríguez, director para Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela del Banco Mundial, a dirigirnos unas palabras. Muy buenos días a todos. Señor Viceministro de Construcción y Saneamiento, Francisco Dumbler. Señor Gustavo Llamada, decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la UP. Señor Fidel Jaramillo, representante en el Perú del BID. Señor Jorge Mecinas, director de Planificación Estratégica del Ministerio de Educación. En primer lugar, quiero darles a todos, especialmente a los participantes extranjeros, una bienvenida muy cordial a Lima para esta conferencia, que además es el preámbulo para un taller de entrenamiento sobre teoría y práctica aplicada a programas de agua potable y saneamiento, higiene y gestión de recursos hídricos e irrigación. Ambas actividades, como ustedes saben, están especialmente dirigidas en esta ocasión a un área temática, que es la temática del agua, y entiendo que es la primera vez que se hace en la región de América Latina y el Caribe un evento de esta naturaleza específicamente sobre esta temática, por lo cual pienso que hay muchas expectativas para poderla replicar, focalizada también en otros sectores. En segundo lugar, felicitar a la Universidad del Pacífico por aceptar ser anfitriona y agradecerles muchísimo, pues uno de los objetivos que el banco se propone cuando coorganiza un evento de esta naturaleza es despertar precisamente el interés del alumnado, del profesorado, de los centros de enseñanza y de investigación, porque esa es la idea, que se vaya generando una masa crítica en torno a las evaluaciones y al diseño de las evaluaciones de impacto, que son, como ustedes saben, un impulso importantísimo para la toma de decisiones de política pública, como ya pudieron escuchar con las experiencias narradas por Gustavo. De hecho, podría ser un ejemplo, algo a considerar que el programa de estudios de pregrado o posgrado, o incluso el programa de la futura Escuela de Gestión Pública de la Universidad, considere este tipo de área de estudio como un área de estudio fundamental en el programa, pues, en general de políticas públicas. ¿Por qué la evaluación de impacto es importante? Y creo que de alguna forma aquí le estoy hablando ya a los convertidos. Es importante en primer lugar porque hay que recordar que solamente en el sector de agua y saneamiento, hidráulica, riego, etcétera, los gobiernos a nivel global gastan más o menos 600.000 millones de dólares anuales en proyectos de estos sectores. Pero al mismo tiempo, no siempre se conoce la eficacia de estos proyectos en términos de bienestar y prosperidad entre los ciudadanos. En segundo lugar, porque la verdad es que en el conjunto de todo lo que hace el sector público hay realmente muy pocas evaluaciones de impacto. Y en estos sectores, por supuesto, preocupa particularmente porque con inversiones tan altas y con poca noción sobre el impacto de las intervenciones, pues es necesario hacer más para poder tomar decisiones informadas. En tercer lugar, porque al hacer evaluaciones de impacto en proyectos de infraestructura se levantan una cantidad de desafíos técnicos que son los que esperamos que se vayan a discutir durante estos 4 días. Entonces, cuanto más evaluaciones de impacto se diseñen y se hagan, más se pueden resolver esos desafíos técnicos que aparecen cuando se hacen evaluaciones de impacto en temas como infraestructura, en donde escoger grupos de control realmente comparables resulta bastante difícil. Cuando uno habla de impacto, realmente se refiere específicamente a cambios y prácticas y comportamientos en el ciudadano, en las instituciones o en las técnicas que se utilizan. En un primer nivel, en la jerarquía de un programa, pero sobre todo en el largo plazo, en el cambio en el bienestar de la gente. O sea, que evaluar el impacto es evaluar si realmente
esas intervenciones tienen esos cambios en comportamiento en las personas y en las instituciones. Hay muchas preguntas en el área de agua, saneamiento y en estos sectores que hoy nos convocan que se pueden resolver o se han respondido parcialmente tal vez con evaluaciones de impacto. Temas como si el mayor acceso de agua y saneamiento realmente reduce la incidencia de enfermedades como la diarrea. Temas como si el impacto de alguna intervención es mayor en escuelas rurales o urbanas. Temas de si el acceso a saneamiento tiene un impacto sobre el aprendizaje de los niños. En estos días veíamos el número altísimo de escuelas en el Perú que no tienen un baño establecido entre su infraestructura. Esas son preguntas reales sobre qué impacto tiene eso sobre el aprendizaje de los niños, que en el caso de la educación es el objetivo último de la política pública. Estas son preguntas que nos ayudan a ser respondidas gracias a evaluaciones de impacto y por eso pienso yo que un evento como este puede generar, además de un conocimiento mayor del tema de evaluación de impacto, la oportunidad de preguntarse si hay algunas cosas más que el Estado pueda hacer en términos de fortalecer la capacidad que tiene para hacer este tipo de evaluaciones. Por ejemplo, la creación de oficinas de evaluación dentro de los ministerios y no solamente en el Ministerio de Economía y Finanzas. Entiendo que el ministro Bonges ha establecido dentro de su nueva estructura en el ministerio una oficina de evaluación de impacto o de evaluación en general. Hay que dotar a estas oficinas de técnicos capacitados y esfuerzos como este están llevando en esa dirección, a que haya más personas que tengan la capacidad y el conocimiento para diseñar e implementar evaluaciones de impacto, una tarea altamente técnica, a veces compleja y políticamente difícil, porque quienes han estado en el sector público saben perfectamente que no es fácil para un Estado, cuando tiene una intervención, determinar que hay un grupo de la población que no la va a recibir y un grupo que sí lo va a recibir. Esa es una decisión ética muy complicada y que normalmente se resuelve solamente cuando por la limitación de recursos puede uno identificar a través de sorteos aleatorios y demás familias o personas que se van a beneficiar contra otros que no. Pero ahí hay una decisión ética compleja, porque cuando los proyectos son de ofertas de servicios, esa decisión es una decisión muy compleja políticamente para cualquier Estado. Hay que asignar progresivamente recursos para evaluación de impacto, y digo progresivamente porque las evaluaciones de impacto son por naturaleza muy costosas, son caras, llevan tiempo y llevan diseños técnicos complejos, por lo cual los costos de este tipo de experiencias son bastante altos. Y finalmente hay que formar más profesionales en el tema de evaluación de impacto, en general en el tema de evaluación, pero en particular en el tema de evaluación de impacto. Y la academia, Gustavo, juega un papel muy importante en estos esfuerzos, porque en últimas es la academia la que va a impulsar al Estado a tener esto como una gran prioridad. Para concluir, a mí me reconforta muchísimo que este evento que antecede al taller y el propio taller sea de alguna forma un momento que puede marcar un hito en términos, en América Latina y el Caribe, en términos de arrancar toda una agenda de evaluación de impacto en este tema del agua, del saneamiento, higiene, recursos hídricos e irrigación. Me alegra también que para esta actividad estemos trabajando muchos socios comprometidos con el tema, la Universidad del Pacífico, GRADE, el BID, el sector público, y en esta ocasión, por supuesto, liderados en el sector público por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, pero representados aquí, como ya oímos, por otros ministerios. En el caso del Banco Mundial, tenemos, como algunos de ustedes saben, el concurso técnico y financiero del programa de agua y saneamiento, que es un programa global de conocimiento sobre este tema y que tiene una de sus sedes regionales aquí en Lima, teniendo otras sedes regionales en otras partes del globo, y del Fondo Estratégico de Evaluación de Impacto, creado en el Banco Mundial hace algunos años y que ha sido un apoyo impresionante, no solamente evaluaciones de impacto en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Y creo que de esas experiencias globales y latinoamericanas mucho podremos aprender. De nuevo, les deseo a todos, en primer lugar, el día de hoy, una conversación y una discusión interesante, pero más importante tal vez en los siguientes 4 días, la posibilidad de enfrentar
los temas técnicos más específicos y lanzar un poco esa formación de cuadros que entiendan el tema de la evaluación de impacto, que lo puedan aplicar en los ministerios, que puedan trabajar con el Estado y con los socios del Estado en conseguir que las evaluaciones de impacto informen la política pública. Muchas gracias a todos y de nuevo bienvenidos. A continuación invitamos al doctor Fidel Jaramillo, representante para Perú del Banco Interamericano de Desarrollo, a dirigirnos unas palabras. Muy buenos días a todos y todas ustedes. Es un privilegio estar representando al Banco Interamericano de Desarrollo en este evento tan importante. Antes que nada quisiera agradecer al Ministerio de Vivienda, aquí al viceministro Francisco Dumbler y especialmente al ministro Milton Bonjese, que sabemos está muy comprometido con el tema y que fue uno de los principales propulsores de organizar este evento y haber apoyado la organización del taller técnico que tendrá lugar durante la semana. Quisiera también agradecer y saludar especialmente a nuestros socios en la organización de este evento, a Alberto Rodríguez, nuestro director para Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Bolivia del Banco Mundial, a Gustavo Yamada, decano de la Universidad del Pacífico, a los colegas de GRADE, así como a los equipos de cada institución que hicieron posible este importante evento. Como Banco Interamericano de Desarrollo, nos parece que una agenda de conocimiento muy fuerte, centrada en temas de evaluación de impacto, es muy importante y por eso nos congratulamos que una iniciativa así se haya generado en el Perú. Estamos convencidos que la evaluación es un método importantísimo para verificar si realmente una política pública funciona o no y nos revela la efectividad de las acciones emprendidas. Creo que tanto Gustavo como Alberto han hablado y han ofrecido una serie de importantes características de por qué estamos convencidos de la utilidad de evaluación de impacto para el diseño y la implementación de políticas públicas. Déjenme tal vez agregar un par de ideas desde mi experiencia personal. Creo que en primer lugar, además de todos los beneficios y las creo que puntos y fortalezas de esta metodología, creo que nos da una disciplina metodológica. El hecho de enfocarnos en buscar cuáles van a ser los indicadores y qué es lo que perseguimos al final del día con una política pública, nos ejerce una disciplina metodológica que es muy importante cuando diseñamos políticas públicas. Hay un viejo adagio que dice, el que no sabe lo que busca, tampoco entiende lo que encuentra. Entonces nos parece que es una importante herramienta para entender lo que estamos buscando cuando diseñamos políticas públicas. Creo que en el Perú hay una experiencia muy importante en cuanto a este enfoque de evaluación de impacto en los procesos de decisiones en diferentes sectores, en el propio MEF, con la Dirección de Evaluación de Calidad del Gasto. Y creo que contamos de equipos especializados tanto en el sector público y especialmente en el sector académico. Creo que es una de las fortalezas también y por eso es muy importante que este evento se haya celebrado aquí y que cuente con la participación de funcionarios gubernamentales de otros países que nos visitan desde Paraguay, México, Bolivia y otros, que también podrán enriquecer con su propia experiencia la agenda de evaluación de impacto. Nos parece también clave que este tenga un foco en los sectores de agua potable y saneamiento, que han probado en las diferentes evaluaciones de impacto, que tiene absolutamente beneficios evidentes en cuanto a mejorar el bienestar de la población y la calidad de vida de la población más vulnerable. Una segunda reflexión también personal es que si bien existe un consenso de las bondades de realizar ejercicios de evaluación de impacto como parte consustancial del diseño de políticas públicas, muchas veces los responsables de políticas públicas enfrentan lo que yo llamaría una trilogía casi imposible. Los ministros o sus equipos técnicos vienen muchas veces a la academia, a los bancos de desarrollo y dicen, a ver, en primer lugar, quiero una evaluación rigurosa.
técnicamente impecable. Eso implica tener un modelo experimental, grupos de control, etc. Lo segundo que suelen decirnos es, pero necesito que sea rápida, porque claro, el horizonte de toma de decisiones de un responsable de política pública, un ministro y todo, es muy corto, entonces quisiera resultados rápidos. Y tercero, suelen decirte, pero no tenemos presupuesto ni tampoco información de calidad. Entonces, esa es la trilogía que normalmente enfrentamos quienes estamos en este negocio de apoyar evaluaciones de impacto. Y yo creo que parte de la experiencia de muchísimos de ustedes que realmente son expertos y además están en el terreno haciendo evaluaciones o diseñando políticas, puede ayudar a resolver algunos de los dilemas de esta trilogía casi imposible. Un segundo tema es un riesgo, diría yo, de la obsesión de realizar evaluaciones de impacto en todo proyecto y en todo programa. Hace unos años, en uno de los, me parece que fue en una de las celebraciones me parece que los 10 años del SNIP, vino el profesor Fontaine, que murió creo que el año pasado, y bueno, es un padre de temas de evaluación, creo que muchos de ustedes y nosotros hemos estudiado con su manual, pero él después de varias décadas de haber hecho evaluaciones de impacto y todo, nos decía a todos, evaluación, mas non troppo, o sea, no exageremos en todo proyecto. Ya sabemos, por ejemplo, si es que hacemos un proyecto de vacunas, eso tiene impacto, o sea, no gasten dinero en las cosas que ya sabemos que van a tener impacto, ¿no? Entonces, me parece creo que ahí un pragmatismo, como decía Alberto también, priorizar dónde hacemos y cómo hacemos evaluaciones de impacto es importante. Y un tercer riesgo, si quieren, es saber y estar conscientes que el contexto es importante. Y que es muchas veces un poco arriesgado hacer generalizaciones o propuestas de escalamiento de políticas públicas basados en estudios de impacto que tienen relevancia en un contexto específico y en una realidad muy particular. Creo que también hemos sido testigos que muchas veces estamos recomendando no una intervención tal o cual, que es válida en un contexto. Puede ser, por ejemplo, hace muy poco una evaluación de ranking de riesgos crediticios en base a factores psicométricos, tuvieron gran impacto y efectividad en el África y ha tenido menos impacto en contextos como el de América Latina. Entonces, ese riesgo o esa tentación de hacer generalizaciones en base a estudios que son contextos específicos, me parece que también tenemos que darle mucha atención. Evaluar es complejo, no siempre posible, incluso pertinente, pero también creo que la experiencia de todos que estamos participando en este evento muestra que vale la pena ese esfuerzo, porque en cambio los retornos en cuanto al diseño de políticas públicas, el ahorro de recursos, la mejora en el diseño de políticas ha sido absolutamente valorizada tanto por técnicos, pero también cada vez más por políticos y por quienes están responsables de llevar adelante estos programas. Esperamos que esta conferencia y el taller que sigue, que en esta semana aporten elementos para seguir avanzando este tema. Quisiera concluir nuevamente agradeciendo a las autoridades, a todos nuestros socios y a todos quienes están participando en este evento y desearles muchísimo éxito. Muchas gracias. A continuación, invitamos al señor Francisco Dundler, viceministro de Construcción y Saneamiento del Perú, a dirigirnos unas palabras. Gracias, muy buenos días a todos, a los directos miembros aquí de la mesa. En primer lugar, debo expresar las disculpas extendidas del ministro Milton Fongese. Ya lo mencionaron los cuatro, él es en realidad uno de los hitos y de quien promovió hace meses este evento, ¿no? Como ustedes saben, además, él tiene un importante encargo del Ejecutivo de ser el negociador principal en este tema de la difusión de las matrices y los acuerdos con las 4 cuencas del Tigre, Marañón, Pastaza y Corrientes, y en este momento está ya en la selva, justamente haciendo la difusión como parte del proceso de consulta previa, está ya en Andoas. Me escribió temprano
haciéndoles extensivo el saludo, en particular las disculpas a Alberto, Fidel, Gustavo por no poder estar esta mañana. Y además porque creo que vale la pena decirlo, no es ninguna infidencia, hasta ayer en la tarde estaba tratando de escaparse, mandarme a mí, pero le dijeron que el cargo era indelegable y dice más bien tú vas el martes y miércoles y no lo hubieran dejado toda la semana, ¿no? Creo que lo que cabe en esta conferencia de alto nivel sobre evaluación y políticas públicas es agradecer en primer lugar al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, a GRADE, a la Universidad del Pacífico, por la organización de este taller, ¿no? Recuerdo, además me hacía recordar el profesor Urrunaga, las 4 fueron mis casas en los últimos 30 años, en algún momento pasamos por ahí, haciendo, inaugurando cosas, buscando además trabajar conjuntamente, ¿no? Los que empezamos nuestra vida laboral en el Estado, en los 90s, fue una época en la cual los temas de evaluaciones de impacto, monitoreo, eran como desconocidos en la gestión pública y ahora el creciente interés, yo pensé en un momento que no llenábamos el auditorio y veo que aquí hay un creciente interés y la importancia que tiene este evento, ¿no? Y por lo tanto este taller constituirá un espacio para intercambiar experiencias, conocimientos sobre las técnicas de evaluación de impacto en el diseño de estas y en los programas de inversión pública. Contamos con la presencia de formuladores de políticas del gobierno, personal técnico, líderes de equipos del proyecto del Banco Mundial, del BID, invitados de diversos países. Entiendo que hay colegas de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Nicaragua, Perú, por cierto, México, y también nos visitan desde Mozambique. Y durante estos 4 o 5 días de trabajo, creo que la gran experiencia, además de escuchar las experiencias o la parte estrictamente metodológica, será compartir y generar un espacio de intercambio de información, de experiencias, que es lo que hace más rico este tipo de talleres, ¿no? Los que alguna vez estuvimos metidos y aprendiendo este tema, que leímos los clásicos de Martín Ravalión, ese era el clásico como el gurú original de los temas de evaluación de impacto, y después el libro de cabecera, el que mencionó el profesor Llamado, el de Judy Baker, ¿no? O sea, que es como son los bastiones de los temas de evaluación de impacto. Creo que justamente en este compartir conjunto con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, van a compartirnos sus experiencias, ¿no? Tanto personales como del sector al que pertenecen. Efectivamente, lo mencionó el doctor Rodríguez hace unos instantes, ¿no? Este tema de interacción, o sea, y lo vamos a comentar, como muchas veces los textos escolares en áreas rurales dicen lávese las manos a los niños, le dicen lavarse las manos antes de ingerir alimentos. El tema es que no existen sistemas de agua potable en el colegio y por lo tanto, o sea, es ahí donde creo que esta interacción conjunta le va a hacer mucho beneficio a todos los sectores. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento promueve iniciativas y estrategias articuladas que contribuyan a cerrar la brecha cuantitativa y cualitativa en la provisión del servicio de agua y saneamiento. Este es un dato interesante porque abre toda una beta en los temas de investigación, en los temas de evaluación de impacto. Como ustedes saben, hace unos meses, semanas diría yo, hemos concluido el lanzamiento de un instrumento que es bien interesante, que es la política y la evaluación de la inversión estimada de la brecha en agua y saneamiento en el Perú. Si hacia el 2021 quisiéramos que se universalice el tema de agua y saneamiento en el Perú, la brecha calculada es de 53.500 millones de soles. Eso quiere decir que a un ritmo de 7 años que quedan hacia el 2021, que es el año del Bicentenario de la República del Perú, deberíamos invertir a unos 7.000 millones por año, y eso nos lleva a pensar que si tenemos niveles de inversión de 3.500, ¿no?
estudios o temas de monitoreo, de evaluación de impacto, es cómo colocamos mejor esos recursos para acercarnos lo más posible a cubrir esa brecha, ¿no? Y obviamente ese es un tema de creencia, ¿no? Tiene sus límites, tiene sus ventajas y obviamente creemos en la importancia de esta metodología. Y por eso nos parece importante que los funcionarios que participan en la formulación de políticas públicas sean conscientes de la utilidad de esa herramienta. Ese es como el know-how, el core de por qué nos encontramos aquí y cuenten con las capacidades necesarias para realizarlas de manera adecuada. Ese es el deseo. Muy buenos días y éxito a lo largo de estos días de trabajo. Gracias. De discusión que tiene como título Uso de las evaluaciones de impacto para generar políticas públicas efectivas y mejorar la evidencia para la formulación de programas. Invitamos al señor Jorge Mecinas, director de Planificación Estratégica del Ministerio de Educación, a incorporarse al panel. Presentamos al moderador de este panel, que es el doctor Gustavo Llamada, decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico. El doctor Llamada es bachiller y licenciado en Economía por esta casa de estudios y doctor de Economía por la Universidad de Columbia. Ha sido economista senior del BID y economista fiscal del Fondo Monetario Internacional en Washington. Asimismo, fue viceministro de Promoción Social del Ministerio de Trabajo y Promoción Social del Perú. En la actualidad es decano de la Facultad de Economía y Finanzas de esta casa de estudio, profesor del Departamento de Economía y miembro del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Adicionalmente, se desempeña como uno de los directores del Banco Central de Reserva del Perú y miembro del Consejo Nacional de Educación. Ahora empezamos la parte más técnica del evento. El panel que tenemos en la próxima hora consta de dos presentaciones a cargo de Jorge Mecinas y de Francisco Dumbler, y luego vamos a tener una conversación acerca de cómo avanzar en esta agenda a partir de las experiencias que cada uno de ellos brinda acá a la mesa. Entonces, en primer lugar, invito a Francisco Dumbler a hacer su presentación. Francisco es viceministro de Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Es licenciado en Administración de Empresas con estudios de maestría en Antropología y magíster en Sociología por la PUC, Diploma Internacional en Negociaciones por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos Aires y en Gerencia Social INDESBIT. Ha sido gerente general y director ejecutivo de FONCODES, gerente del Centro Peruano de Estudios Sociales, de GRADE y de la Contraloría General de la República. Fue secretario general de la Autoridad Nacional del Agua, expresidente del Foro Peruano del Agua y presidente del Global Water Partnership Sudamérica. Actualmente es viceministro de Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y docente de Centrum Católica. Francisco, por favor. Cuando se diseñó el formato de la conferencia, esta tiene como tres partes de presentación, ¿no? Primero, y en realidad esta es la parte que le hemos recortado al ministro Milton, porque cada uno tenía que contar sus experiencias en los casos aplicados a evaluación de impacto, y obviamente él tenía sus propios estudios, tiene un par de cosas completas. Yo rápidamente pasaré revista a un par de cosas que he estado muy cercano. La segunda es cómo estamos mirando desde el sector los temas de evaluación de impacto. Y lo tercero, que fue lo explícito y lo rico de esta reunión, es qué acciones estamos promoviendo para el diseño de evaluaciones de impacto con enfoque multisectorial. Vamos a algunas cosas de algo de casuística aplicada a la evaluación de impacto, ¿no? Como ustedes saben, alrededor de este tema de los núcleos ejecutores, además que fue uno de los diseños en casi toda América Latina, el Caribe, en la instalación de los fondos de inversión social hacia inicios de los 90s, en el Perú se creó un instrumento, una herramienta de núcleos ejecutores, ¿no? El núcleo ejecutor no es sino la comunidad organizada que presenta sus demandas al Estado.
hacia inicios de los 90, con el tejido social destruido en el país, fruto del terrorismo, ustedes podrán pensar cómo se diseñaba una estrategia, además, donde los sectores eran relativamente débiles en la capacidad de provisionar infraestructura, sobre todo de salud, educación, infraestructura que tenía que ver con infraestructura vial menor, y en todos los temas de apoyo al fomento productivo, ¿no? Y esta creación del núcleo ejecutor, lo que tiene de característica, y probablemente llegamos hoy al 2015, es, sin que haya sido una gestión explícita del aquí presente, el Ministerio de Vivienda la ha incorporado como un tema de política institucional en su programa de tambos, en su programa de vivienda rural, en su programa de saneamiento rural y en el programa de guaros que se vienen promoviendo. ¿Cuáles son los principales temas y por qué este es un caso emblemático? La institución que recepcionó en 3 oportunidades fondos y recursos conjuntamente del BID y Banco Mundial es FONCODES, y es probablemente una de las pocas instituciones en el país que realizó 3 evaluaciones de impacto por cada uno de los préstamos recibidos a lo largo de 15 años aproximadamente. Y los resultados probablemente hayan hecho que yo tengo contabilizadas 17 países que visitaron el Perú, incluso de la Franja de Gaza, tratando de copiar el modelo y llevárselo a sus propios países. Los principales hallazgos en estas evaluaciones de impacto, haciendo una síntesis muy rápida, tienen que ver con la participación efectiva de la comunidad. Las 3 evaluaciones de impacto demuestran que cuando uno regresa a la comunidad después de 2 o 3 años y le pregunta si el proyecto había tenido una buena decisión, 85% de los habitantes o de los pobladores de esas comunidades mencionan que es el proyecto más importante o el que era su necesidad más inmediata, que obedecía a su interés más relevante. Lo segundo, contribuye a mejorar los niveles de transparencia en el uso de recursos. Un descubrimiento probablemente el más interesante, y lo descubrimos con varios evaluadores, con el equipo que estaba haciendo la evaluación de impacto, es que les pedimos un cohorte entre aquellos núcleos ejecutores cuya labor de tesorería estaba a cargo de las mujeres versus la tesorería estaba a labor de los… Ahí hay una parte que se llama el tesorero del núcleo ejecutor. El resultado es impactante. En aquellos núcleos ejecutores, y después eso se convirtió en una política pública, en términos relativos, el índice y la posibilidad de que hubiera algún mal manejo se reducía 7-1 cuando uno le entregaba la plata a las mujeres. Y ese es uno de los temas probablemente más interesantes y después lo convertimos en una política. No está escrito en ningún manual, pero si usted pasa por esa institución, lo único que le van a decir es la tesorera es la mujer. Y por ese tipo de razones, ¿no? Después podemos estudiar y explicar largamente el tema socioantropológico que está atrás y el rol de despensa, ¿no? Y es la base de por qué en el programa Juntos, en el que tuvimos el diseño de los manuales de operación, los hicimos hacia fines del 2004, 2005, se pone que la mujer sea la que reciba el dinero, ¿no? No es casual eso, no es una decisión de libre albedrío, ¿no? Como también las peleas de por qué se puso 100 soles, ¿no es cierto? O sea, y por qué 98.4, que era el número que me decía mi amigo Chacaltana, ¿no es cierto? Discutiendo largo rato sobre ese tema. Lo segundo es la eficiencia en la ejecución de proyectos. Este es otro de los temas, ¿no? Que tiene que ver con que la escala local, y pensado ya en una visión más de territorio, tiene un nivel de eficiencia cuando deja usted que la comunidad organice, decida quiénes son los que deberían ser contratados para la mano de obra no calificada, quienes a su vez podrían mejorar los niveles el uso de las ferreterías locales, el uso, ¿no es cierto?, o sea, de transporte local,
que es algo que probablemente no se podría hacer con otras instancias de contratación del Estado, ¿no? Como adquisiciones, licitaciones, en donde probablemente la licitación hay que llevarla en Lima, ¿no? Para que alguien haga eso. O sea, esa dinamización de las economías locales es probablemente uno de los grandes impactos vistos alrededor de estos proyectos, ¿no? Es un modelo versátil que se ha adaptado a nuevos escenarios de gestión pública, efectivamente, o sea, a partir de esos hay una serie de variantes, las más interesantes son las que se modelaron con la KfW o con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, con el FIDA, ¿no? Que es la base de cómo hoy el Ministerio de Agricultura mantiene estos programas. Ya se concluyó uno, el corredor Cusco-Puno, y ahora están activos el corredor Sierra Sur, ¿no? Que es el que opera básicamente en Arequipa, y el programa Aliados del Banco Mundial, ¿no? Y obviamente este tema de gestión pública también lanza una serie de activos. Un descubrimiento que se hizo en estas evaluaciones de impacto, es sorprendente el tema. De todos los que fueron los líderes o los directivos de estos núcleos ejecutores, porque ellos eligen una junta directiva, el 35% de estos directivos se convierte en autoridad local. Bueno, puede ser concejal, puede ser alcalde, ¿no? Y es una fuente de provisionamiento de liderazgo local, ¿no? Y de ese 35%, casi 40% son mujeres, y ese es otro dato interesante, ¿no? Y obviamente este modelo es efectivo en áreas rurales de extrema pobreza, ¿no? Donde la escala es local y este tipo de proyectos. También analizamos que en algunos casos donde se quiso extrapolar esto hacia temas en donde hay interconexión distrital o hacia sitios en los cuales hubieron temas más urbanos, ¿no? Por ejemplo, sufrimos y pataleamos duro cuando quisimos instalar el primer centro comunal aquí en Ciudadela, Pachacútec, casi un grupo del sindicato de construcción, o sea, no entendía cómo se podía contratar bajo la modalidad de núcleo ejecutor, y entonces cuando uno entra en un ámbito más urbano, trata de saltar de escala, este tipo de modelos de intervención tienen sus límites, ¿no? Y creo que será parte de lo que se discuta esta semana. Entiendo yo que también está en los materiales que se van a trabajar durante la presente semana, así que solo queríamos reforzar esa incidencia, y probablemente porque el suscrito ha sido testigo de causa de, justo llegó, esto es anecdótico personal, pero vale la pena porque lo cuento, tengo 3 entradas y 3 salidas de FONCODES, y justo cada vez que entraba estábamos en la fase de evaluación de impacto, la de Midterm Evaluation, y siempre, o sea, estaba muy vinculado a estos temas, ¿no? El otro caso también lo paso muy rápido porque está vinculado también a un sistema en el cual el IFC del Banco Mundial financió parte de este programa del enlace PYME Cajamarca, y donde se realiza una evaluación o implementación de estos proyectos. Es el programa de fortalecimiento local de los proveedores de la minera Yanacocha en la región Cajamarca, ¿no? Y permítame contarlo porque creo que esa es la parte sabrosa que a veces uno lee en informes más tediosos de lo que no se escribe, ¿no? Cuando llegué a la oficina de Frank Moritz, él es el gerente de logística de toda la operación, ¿no? Además traído por Newmont para administrar la operación. Entro a su oficina y le señalo su botellita, ¿no? En una botellita parecía esta, tenía la etiqueta y decía no es mineral. Y le señalo la botella, oye, mira tu botella. Sí, me dice, ¿quieres agua? No, mira tu botella. Sí, me dice, es agua. Sí, ya le digo, ¿sabes que tu programa de fortalecimiento de proveedores ha certificado 2 empresas de embotelladoras de agua de nivel ISO aquí en Cajamarca? Ojo que Cajamarca es la segunda ciudad que tiene empresas ISO después de Lima.
¿no? Ese es un dato bien interesante. Y le digo, ha certificado 2 empresas a nivel de ISO en Cajamarca, y esta agua ¿de dónde es? ¿No? Dice Lima, ¿no es cierto? Embotellada en Lima. ¿Qué es lo que piensa alguien que llega aquí? ¿Qué estás haciendo con el agua si traes agua de Lima y no eres capaz de tomar el agua que se embotella aquí, ¿no? O cosas tan interesantes como que de los 1.500 proveedores que tenía esta empresa en su origen, 1.432 no estaban en Cajamarca, había que traer todo de Lima. El caso más interesante, y ese fue motivo de un trabajo, y este es el programa que intervino en eso, probablemente sea Sodexo, ¿no? Una cosa divertida que uno aprende cuando hace estas evaluaciones. Le pregunté al gerente de Sodexo en qué consistía el alimento que ellos brindaban, y parte importante de la dieta para la población, sobre todo obrera allí en la mina, en el campamento, es el cuy, ¿no? Nosotros limeños más mazamarromeros preferiríamos tal vez un lomo saltado, pero la población allí come cuy. Y le pregunto, fantástico, ¿no? Y el dato vino cuando me dijo, pero ¿a que no sabe de dónde traemos los cuyes? Pero ¿cómo que no? Los cuyes aquí en Cajamarca, pues eso es, ¿no? No, me dijo, no hay ningún cuy en Cajamarca que cumpla las normas técnicas de HACCP que pudiera ser comprado por nosotros. No, le digo, ¿y de dónde traes los cuyes? De Lima, de unas granjas de Pachacamac, ahí nos preparan los cuyes y nos lo traen. ¿De verdad? Le digo, ¿me está usted bromeando? No, de allí se traen los cuyes. Entonces, todo esto generó un sistema de cambio en este programa que empezó a desarrollar pequeñas unidades de negocios, no llamadas clúster, porque sería muy lejano hablar de un clúster, ¿no es cierto?, o sea, de provisión de servicios para la industria minera, pero probablemente es uno de los efectos más interesantes, ¿no?, además de lo que llamábamos nosotros estos proyectos de desarrollo competitivo de proveedores locales en Cajamarca, ¿no? Y obviamente, porque esto no se extiende, ¿no? La provisión de servicios generalmente se hace más a nivel del territorio, en la parte citadina, en la parte de la ciudad, pero cosas… Ustedes se van a seguir sonriendo si yo les digo que en ese tiempo las fotos había que mandarlas revelar a Lima y las traían, o que para afinar los carros, los vehículos, no hablo de los Caterpillar, de las camionetas, había que llevarlas a Chiclayo porque no había un solo centro operador de afinamiento de carros en Cajamarca, ¿no? Ese es el inicio de la operación minera. Y creemos que esto contribuyó mucho a disminuir la presión y conflictividad social. El dato revelador es que en un inicio, cuando arranca este programa, el 90% de dependencia de la empresa minera, ese era, ¿no? El dato es 90% de las empresas, sus ventas estaban colocadas alrededor de la mina. Al cerrar el programa, 4 años después, este nivel había descendido a 54%. Es decir, habían estas empresas, por el nivel de certificación y por la transferencia de capacidades en la provisión de servicios, empezaron a desarrollarse y abrir nuevos canales de negocios y nuevas oportunidades en el territorio, ¿no? Y obviamente se validó un modelo de intervención intensivo, replicable. Llegamos a diseñar, además, fruto de las recomendaciones que salieron de esta evaluación de impacto, cosas tan sencillas que podrían parecer obvias como que los proveedores, incluso yo fui testigo de una en donde llevaban a los de metal mecánica, a los proveedores de metal mecánica y a la mina, le decían, mira, ¿sabes por qué este perno tiene que entrar aquí exacto? Si me lo fabricas al revés, ¿no es cierto?, como tú crees que se hace, no me va a servir. Ese solo hecho, ¿no es cierto?, o sea, provocó un tema de enlace o de relacionamiento entre los pequeños proveedores locales, ¿no? Y obviamente se generó todo un sistema de fortalecimiento de mercado empresarial. Al poco tiempo ingresaron instituciones como Senati, Sencico, ya para un tema de provisión, de mejorar el aprovisionamiento y la formación de cuadros, ¿no? Mayor acceso al sistema financiero. Al inicio, ninguna de estas empresas tenía acceso al sistema financiero y fue un tema de trabajo con ellos. Y obviamente
todo un dinamismo del sistema de consultoría en Cajamarca, ¿no? Al final de la evaluación, porque finalmente los impactos son esos, a una foto en un momento determinado, a ver qué cosa hemos logrado cambiar. Este mercado de consultoría, y no hablo de la consultoría técnica ¿no? sino hablamos de la consultoría básicamente en ingeniería, ¿no? En provisión de servicios, se había extendido a otras partes mineras del país, incluso hasta Ecuador, ¿no? Este caso fue llevado y premiado en hace 4 años, 5 años, en un congreso que se realizó en Pretoria, que es una especie de congreso de empresarios éticos, ¿no? Que se realizó allí, que fue organizado por Swiss Contact, ¿no? Bueno, yo sigo porque esta es la parte de qué cosa estamos mirando en el sector, ¿no? Y es como el plato fuerte. Un primer tema que se origina, y esto no es casual porque esta mirada la da el ministro Milton cuando ingresa, ¿no? Es que las unidades básicas de saneamiento en el Perú habían subido su costo, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis? Él mismo me la contó, que ese es el punto de partida cuando, si alguien quisiera teorizar esto, podría hacerlo de esta forma. Hay un momento en el cual usted no aumenta el impacto por más plata que le siga metiendo a un sistema. Este es el caso típico en el cual, ¿no? El hecho de haber metido muchos recursos a la construcción, al diseño constructivo de un baño, y probablemente los colegas del Banco Mundial hemos coincidido en quitarle la palabra de baño digno, pero todavía está acuñada ahí, son unidades básicas de saneamiento, ¿no? Llevó a discutir varias cosas. Primero, desde qué cosa era la dignidad, ¿no? Sobre los 4.000 metros en comunidades rurales altamente dispersas, y lo segundo, cuánto había que invertir, cuál era el costo per cápita de inversión, ¿no? En estas unidades básicas de saneamiento, en estos baños dignos, ¿no? Y obviamente la primera foto cuando hicimos el análisis situacional es que nuestros costos en algunos casos llegaban hasta los $5.000, en algunos extremos más, porque ese es un promedio, ¿no? Y los promedios a veces esconden estas diferencias, frente a otros países como Ecuador, en donde era 10 o 12 veces menos el costo de una unidad básica de saneamiento, ¿no? Eso llevó varias reuniones, ajustes, además esto fue un tema de liderazgo del BID, Banco Mundial, COSUDE, KfW, a reconstituir, y la misma cooperación española, a reconstituir los sistemas de costos, y lo que hicimos fue levantar un baseline, ¿no? De los programas, y ahora estamos en un tema de reajuste, ¿no? Por ejemplo, estos baños llegaban a tener hasta 5 tomas de agua, ¿no? Lo cual en realidad nos parecía innecesario. De hecho, las grandes conclusiones de todos estos estudios revelan lo siguiente: los costos de estas unidades básicas resultan altos en comparación a otros proyectos, ¿no? 12-1 si comparamos los promedios con Ecuador. La recurrente ejecución de proyectos para construir nuevos sistemas de agua y saneamiento. Este es un caso típico, ¿no? Cuando nos bromeábamos aquí con Arturo, el jefe de gabinete de asesores, los snipers, minólogos o perfilistas, como quieran llamarlo. Usted le dice, diséñeme un perfil, un proyecto, dice hay que botar todo y construir todo de nuevo. Esa es casi una especie de cuestión, no existe el mejoramiento en muchos de los equipos, que es algo también a pensar, ¿no? El sobredimensionamiento del equipamiento mínimo, que debe incluir un baño rural, y el hecho de que muchas veces, y eso se rompió un mito, los beneficiarios mejoraron los acabados de los baños, ¿no? Y evidentemente usted puede ver ahí algunos dibujos de cómo terminan estos baños, ¿no? Que les aseguro que varios sitios de San Isidro no tienen esa calidad de servicios higiénicos, ¿no? Bueno,
Y las acciones que hemos tomado, ¿no? Es que estos baños rurales deben priorizar salud, higiene, no confort, ¿no? Esto deben incluir sistemas básicos, ducha, inodoro, ¿no? ¿Qué no debe incluir? Tanques domiciliarios. Si todo es por arrastre, por gravedad, ¿no? Ahí en la sierra, ¿no? Esto revela, y cuando hicimos un poco de arqueología del asunto, es que llamamos a un ingeniero de Lima que dijo que para un baño debía construirse un tanque. Allá en la sierra le dio sobre 4.000 metros, sí, y así quedó. En el manual pasaron, ¿no es cierto? Y cuando llegamos, eso es un tema interesante, ¿no? Le pusieron terma, papelera, toallero, gancho, espejo, cepilleras, ¿no? Y por eso es que se terminó encareciendo eso, ¿no? Hemos mejorado los diseños, hemos sacado una directiva, además, ¿no? Que nos dice cuáles son los diseños constructivos en áreas rurales. Hay que poner las especificaciones técnicas, tenemos un trabajo a modificar, hay una resolución, la 201, que tenemos que adecuarla también. Y obviamente todo esto tiene que ver con un sistema de difusión y acompañamiento con los que desarrollan los proyectos, ¿no? Se imaginarán una institución que es capaz de mover unos 2.500 millones de soles, ¿no? Homogeneizar el sistema de los diseñadores de este tipo de proyectos es un trabajo por demás complejo y de mucho esfuerzo, ¿no? Y el caso 2, voy terminando porque estoy en mis minutos finales, tiene que ver con el tratamiento de aguas residuales, ¿no? Que es probablemente uno de los temas más álgidos, ¿no? En esa brecha que les comentaba hace unos momentos de 53.500 millones de soles, la brecha más grande está en saneamiento, en agua, ¿no? En tratamiento de aguas residuales, no en la provisión de agua potable, ¿no? Hoy, razonablemente, en las ciudades, 9 de cada 10 reciben agua de algún tipo. Después discutimos la calidad, pero reciben agua. Y hay un 15 o 20% en el sistema de disposición discretas, eso es bastante menor el indicador, ¿no? En las ciudades eso baja a 2/3 en agua y un 50% en saneamiento, ¿no? Y ahí encontramos varias de estas cosas: errores de diseño y de construcción, falta de recursos de operación y mantenimiento. Probablemente ese sea uno de los temas más álgidos, porque cuando uno hace una inversión, coloca recursos públicos, los temas de operación y mantenimiento quedan de al lado. Las empresas prestadoras de agua y saneamiento o las juntas administradoras de agua y saneamiento, según el caso, no invierten recursos y obviamente muchos de estos casos se caen, o quedan inservibles a lo largo de pocos años, ¿no? Infraestructuras, y ese es el gran dilema, construidas para 35, 40 años, al cabo de 3 o 4 años colapsan por falta de operación y mantenimiento, ¿no? El resto de estas cosas ustedes las conocen, ¿no? Y obviamente ¿no? En la gran mayoría de estos hay una sobrecarga de algunas plantas, sobre todo por el crecimiento de las ciudades. Las redes se siguen conectando, las plantas de tratamiento, y obviamente esto produce una saturación de las mismas, ¿no? Recientemente, en el 2014, con la asistencia técnica del Banco Mundial, se realizó una evaluación de 16 plantas de tratamiento de aguas residuales. 7 de ellas están en el ámbito de las EPS. Y esta tuvo, ¿no?, como objetivo definir si el proceso de tratamiento de aguas residuales propuestas para cada proyecto es adecuado y analizar el marco normativo de estas aguas residuales. ¿Cuáles son las grandes conclusiones? Primero, los proyectos tienen problemas de concepción técnica. La concepción técnica es entendida como la discusión de la tecnología más apropiada que debe utilizarse. ¿Qué es lo que sucede? Todos quisiéramos, obviamente, tener una planta de altísimo nivel de tratamiento, ¿no?, en donde pudiera salir el agua casi lista, ¿no?, para ser tomada a un nivel de ECA 1. Claro, ese es el deseo de todos, ¿no?, pero esas soluciones a veces son costosísimas y antitécnicas, ¿no? Y es lo que tiene que ver con la utilización de tratamientos complejos y costosos, ¿no? Obviamente los problemas institucionales para garantizar la sostenibilidad de los PETAR, ahí estamos entrando a modelar, sacar una serie de directivas
que por lo menos las empresas que vayan a construir las plantas de tratamiento, las PETARES, las plantas de aguas residuales, durante por lo menos 5 años entren a la operación y mantenimiento, o a la promoción de una serie de iniciativas privadas. La más importante es la de Puno, probablemente de los últimos tiempos, en donde en simultáneo vamos a promover una iniciativa privada donde las 10 ciudades circunlacustres de Puno hagan un sistema de tratamiento unificado a cargo de un solo operador, ¿no? Se imaginan 10 operadores alrededor del lago Titicaca con 10 tecnologías diferentes, con 10 tarifas diferentes, con 10 gestiones diferentes, ¿no? Se atomiza la inversión y no ganamos beneficios de escala, ¿no? Y obviamente la situación financiera de las EPS que administran las PETARES hacen que no puedan destinar los recursos que están colocados en las tarifas para la administración, y obviamente el cumplimiento de ciertas normas ambientales en donde no permiten hoy una gradualidad en su implementación, ¿no? Y por lo tanto se requieren altos costos de inversión en las PETARES. Y ya para terminar, obviamente, estamos por lanzar este documento que recomienda en general, tanto a nivel de proyectistas, EPS, gobiernos locales y regionales, cuáles son las consideraciones que hay que tener para el tratamiento de aguas residuales, la sostenibilidad de las PETARs, el cumplimiento de normas ambientales, ¿no? Y en implementación nos encontramos ahora trabajando 3 cosas. Primero, estamos atrás de la elaboración del Plan Nacional de Saneamiento 2015 o 2021, que ya no tiene que ver con identificar la brecha, sino cuál es la política nacional, ¿no? Lo segundo es la elaboración de líneas de base, ¿no? De hecho, este programa que coloca en 65 comunidades de la selva agua potable, ¿no? Parte con una línea de base. También recientemente hemos estado comprometidos con esta evaluación que se hizo con el Programa Nacional de Saneamiento Rural, PRONASAR. Es un tema que también lo van a discutir en los próximos días. Interesante, por cierto, porque uno de los descubrimientos que hace es que una forma de que los programas bajen su impacto es, este programa a lo largo de 10 años tuvo 10 directores de programa y cambió 3 veces de modelo de intervención. Y por lo tanto, o sea, a veces los impactos se reducen cuando uno hace estos cambios institucionales en el governance del proyecto, ¿no? Y por último, y con esto concluyo, espero ser rápido, son las acciones para promover el diseño de evaluaciones de impacto con enfoque multisectorial. Punto de partida, en junio del 2014, a pedido expreso del ministro, se crea la Oficina de Evaluación de Impacto. Ahí la tienen sombreada, ¿no? Oficina General de Monitoreo y Evaluación de Impacto, ¿no? Que tiene esta oficina es responsable de elaborar las normas, lineamientos y metodologías para la evaluación de políticas, planes, programas, proyectos y actividades, aprobar los indicadores y estándares. En realidad están construyendo qué indicadores vamos a manejar en el ministerio, ¿no? Evaluar los resultados e impacto de implementación de políticas públicas y falta una que es la de ser el centro de gestión del conocimiento de la organización. Si usted pregunta por dónde andan, hemos demorado como 3 meses juntando las evaluaciones de impacto, están por todos lados los estudios, las evaluaciones, o sea, ese solo es un costo, ¿no? Y debe ser muy similar en todas las dependencias públicas, ¿no? No hay un sitio en donde se aglutinen los sistemas que hablen de evaluaciones de impacto, evaluaciones, reportes de monitoreo, etcétera. Un tema de alianza multisectorial es el uso de la plataforma Tambos, que como saben es una plataforma de prestación de servicios y actividades del Ministerio. Este es uno de los programas más fuertes impulsados por el presente gobierno y obviamente de lo que se trata es que en el interior de este Tambos se presten servicios en aquellos sitios y lugares en donde la interconectividad es casi imposible o garantizar una
un esfuerzo en simultáneo de varios ministerios se puede hacer. Estos tambos constituyen esta plataforma logística de distribución de servicios. Ahí está el Ministerio de Salud, Minedu, Ministerio de Defensa, Minagri, el mismo Ministerio de Vivienda, el MIDIS, PCM y todas las instancias, como hechos tan simples de llevar allí y hacer el pago de un programa tipo Juntos, o trabajar allí el tema de otorgar un DNI, ¿no? Se imaginan en esas partes rurales muy alejadas, o sea, la entrega del documento nacional de identificación es uno de los temas más importantes, ¿no? Allí están, ¿no?, los sectores o los tambos en donde nosotros intervenimos por ministerio, ¿no? En realidad, en la actualidad están operando una cantidad cercana a los 200 tambos, ¿no? Y hay, tanto en educación y en salud, estamos interviniendo y hay, como ustedes pueden darse cuenta, intervenciones conjuntas, ¿no? Y esto último, que es probablemente un tema interesante. En el 2014, este decreto 039 crea el programa Aprende Saludable. Este programa Aprende Saludable, y este es como una de las riquezas que hemos empezado a tratar de levantar una línea de base por donde estamos partiendo, lo que hace es que 4 sectores en conjunto tienen que garantizar su intervención en paquete en territorios rurales. Ministerio de Vivienda, pero obviamente Salud, Educación, ¿no?, y MIDIS son particularmente importantes en esto, ¿no? Nosotros nos hemos venido a sumar en ello, ¿no? Es allí donde descubrimos que mientras una política educativa, como decir que una práctica saludable es lavarse las manos antes de ingerir los alimentos, en los colegios no hay sistemas de provisión de agua potable, o temas, no ha venido hoy lamentablemente el ministro de Salud, cuando él era viceministro nos ponen un cuadro fantástico y esa última columna le preguntábamos, bueno, esa última columna son aquellos postas de salud en áreas rurales que no tienen su registro y por lo tanto al no estar registradas en bienes nacionales, en el patrimonio del Ministerio de Salud, los que saben un poco de inversión pública, es muy complicado colocarle un proyecto de inversión, o sea, ¿cómo le pongo agua, no? Y hemos tenido que retroceder porque ese es el otro instrumento que tiene el sector, que es COFOPRI y la Superintendencia de Bienes Nacionales, y echarnos a formalizar los temas de las postas de salud, ¿no? Más del 50% de las postas de salud en áreas rurales no tienen registro de propiedad, ¿no? Otras tantos también, ¿no? O sea, después descubrimos que igual era un tema de las comisarías o de los cuarteles del ejército, nos hemos echado a formalizarlo, claro, ahí nadie se mete, ya saben por qué, pero en ese tema de los colegios hemos tenido que retroceder y es parte de esta sinergia de trabajo, ¿no? Cómo colocamos un proyecto público en algo que no está registrado. Y finalmente creo que esos son los beneficios de acompañar y que probablemente este sea un tema de material muy interesante para seguir investigando y ver ahí cómo esta acción colectiva del Estado logra los impactos que nosotros deseamos. Bueno, yo lo dejo allí y gracias por permitirnos hacer esta exposición. Agradecemos al viceministro de Construcción y Saneamiento por tan rica y completa presentación. Ahora damos paso a el secretario de Planificación Estratégica del Ministerio de Educación, Jorge Mecinas Montero, a quien invito a que haga su presentación mientras describo su currículum. Él es economista graduado de la PUC, tiene una maestría en Administración Pública y Desarrollo Económico en Harvard y además una maestría de Estudios Avanzados en Economía en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Desde el 2014 se viene desempeñando como secretario de Planificación Estratégica del Minedu, habiéndose desempeñado como director de Calidad de Gasto Público de la Dirección General del Presupuesto Público del MEF, entre otras posiciones en el sector público. A Jorge le vamos a pedir si se puede resumir en 20 minutos su presentación para ver si podemos dar paso a algunas preguntas y comentarios de acá del panel, para no retrasarnos mucho en el programa. Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Yo voy a tratar muy rápidamente de presentarles qué es lo que estamos impulsando en términos de evaluaciones de impacto desde el Ministerio de Educación, en esta administración relativamente reciente que tenemos en el Ministerio de Educación, y también presentarles algunas lecciones sobre la implementación de evaluaciones de impacto desde el sector público, y eso es más relacionado con una experiencia más personal. Simplemente en 2 diapositivas quería darles un poquito el contexto en dónde estamos en materia educativa. En general, y en qué se enmarcan las evaluaciones de impacto que estamos impulsando. En general tenemos un reto educativo que es enorme. El sector educativo es bien grande y tenemos un reto enorme en términos de aprendizajes, en términos de infraestructura, en términos de remuneración docente, ¿no? En el caso de los aprendizajes, pueden haber visto recientemente, si bien, digamos, hemos tenido aumentos históricos en el año 2014 en términos de aprendizaje de los alumnos, ¿no? En 11 puntos porcentuales en comprensión lectora, 9 puntos porcentuales en matemáticas en un año, todavía esos aprendizajes son insuficientes, existe una amplia brecha entre zonas urbanas y rurales. En términos de remuneración docente, digamos, las remuneraciones están muy bajas, ¿no? Está 44% por debajo de la remuneración promedio de América Latina, y 75% por debajo del promedio de los países de la OECD. Si ustedes, digamos, se ha hecho el ejercicio de rankear y ver en qué percentil de ingresos están los salarios de los docentes en el Perú, está en el percentil 30, ¿sí? Si rankeamos, digamos, los salarios de profesionales y técnicos, no solo profesionales, ¿no? Si rankeamos profesionales y técnicos, el salario de los docentes en promedio está en percentil 30 de la distribución, siendo 100 los ingresos más altos, digamos, ¿no? Bueno, en Chile, en Costa Rica, eso es 60, ¿sí? Y ni qué decir de países más desarrollados como Corea del Sur, donde podía ser 80, ¿sí? Percentil 80. Entonces, la valoración que le damos a la carrera docente es muy baja en el Perú. Por el lado de infraestructura, cálculos recientes de la Secretaría de Planificación Estratégica muestran que tenemos una brecha de, solo en infraestructura básica, de educación básica, de 73.000 millones de soles, ¿no? Cerca de 10 puntos del PBI. Saquen pluma a una tasa de inversión, una inversión de 3.000 millones al año. ¿En cuántos años cerramos la brecha? Más de 20 años, ¿no? Entonces, todo eso es insuficiente. Solo el 39% de instituciones educativas cuentan con los 3 servicios básicos. Entonces, el reto es muy grande. Para atender este reto, se están impulsando desde el Ministerio una serie de intervenciones. Son intervenciones relativamente grandes, es un sector grande, es el sector más grande del país, ¿no? Y vinculados a cuatro pilares, ¿no? Vinculados con un poco los números que les he mostrado anteriormente. Por un lado, estamos impulsando la revalorización de la carrera docente, impulsando una carrera docente meritocrática. Estamos tratando de atraer a los jóvenes a la docencia, ¿no? Y para eso se ha implementado un bono de ingreso a la carrera, también una beca para pagarle el pregrado en pedagogía a los mejores alumnos de secundaria, la idea es renovar un poco el cuerpo docente y que la carrera docente sea meritocrática, ¿no? Vinculada al desempeño. Por el lado del cierre de brecha de infraestructura, se ha creado el Programa Nacional de Infraestructura Educativa que le está dando un impulso a la ejecución en el sector. Se está también impulsando el programa de mantenimiento preventivo de escuelas, se emplea el presupuesto para ese programa, se ha iniciado una política de reposición de mobiliario que antes no había, se está equipando las escuelas y se está impulsando las APPs y las obras por impuestos como un complemento a la obra pública. Por el lado de la mejora de la calidad de los aprendizajes, en realidad estas son las intervenciones pedagógicas más importantes, son las que más te mueven los resultados educativos en términos educativos, perdón, en términos de aprendizajes. Voy a ser un poquito más explícito en estas intervenciones después, porque son precisamente las que estamos evaluando: el soporte pedagógico, el Plan Nacional de Inglés, la extensión de la jornada en secundaria, los colegios de alto rendimiento, que hasta el año pasado eran una anécdota, digamos, solo había un colegio mayor en Huampaní, ahora este año, en realidad hoy empiezan las clases en 13 colegios más a nivel nacional, colegios de alto rendimiento, y los programas de becas que hasta hace 3 años tenían un presupuesto de 50 millones y el presupuesto 2015 es 850 millones de soles para las becas de pregrado, posgrado y especiales. Entonces, todo este cóctel refleja, digamos, la necesidad de generar evidencia
sobre la efectividad de estas intervenciones, ¿no? Las políticas públicas son un sano ejercicio de prueba y error, digamos, no necesariamente, bueno, obviamente se trata de diseñar lo mejor posible, pero no necesariamente un buen diseño implica un buen desempeño, ¿sí? Hay cosas en el camino, hay implementación en el camino, hay errores en el camino que hay que corregir rápidamente. En ese sentido, hay necesidad de aprender sobre su implementación y hacer ajustes oportunamente. No hay que esperar 10 años, 15 años a aprender los programas, ¿no? Hay que generar evidencia relativamente rápido y corregir relativamente rápido. Pero no solo hay estas intervenciones que son grandes, son las prioritarias, son las que de alguna manera más se han comentado y son las que están de alguna manera también representando la mayor parte del presupuesto adicional que nos han dado o que ha recibido el sector para el 2015, son 4.000 millones de soles más. Aumentó en 57% el presupuesto del Ministerio de Educación en un año, ¿sí? Sino también hay otras intervenciones, diversas intervenciones pequeñas, consolidadas, que ya vienen de tiempo, ¿no? Y que buscan innovar, son cosas que ya se hacen y, bueno, quieren obviamente también innovar. En este contexto es en donde tú requieres de evaluaciones de impacto. Y aquí, en realidad, ciertamente se pedía cerrar un poquito la presentación en algunos momentos a una experiencia personal, en una evaluación de impacto, pero en general, o sea, sí tengo la ventaja de haber, de alguna manera, contribuido en la implementación sistemática de evaluaciones de impacto desde el sector público, cuando trabajé en la oficina correspondiente en el Ministerio de Economía y Finanzas, y hay una serie de lecciones que se pueden tomar, al menos que he podido resumir aquí. En general, la parte positiva es que, bien realizadas, las evaluaciones de impacto constituyen la evidencia más rigurosa sobre la efectividad de las intervenciones públicas. O sea, no hay mejor dato que ese para decirte si un programa funciona o no, ¿sí? Y si una intervención, o lo mismo que si una intervención tuvo un impacto, un aumento en el bienestar de la gente, exclusivamente por el programa y no por otros factores externos. Entiendo que durante el taller van a aprender un poco más de esto, ¿sí? Y por tanto, al ser un dato riguroso, ¿no? que te muestra si el programa funciona o no, puede guiar adecuadamente la asignación presupuestal. Centra la discusión presupuestal en términos de números concretos, rigurosamente obtenidos, ¿sí? Y no en función de rollo, ¿sí? Las evaluaciones de impacto pueden proporcionar un blindaje técnico ante presiones por descontinuar las políticas. Es un poco también la situación en la que está ahorita el Ministerio de Educación. Esto es algo más político, digamos. Se están impulsando ciertas intervenciones importantes que implican muchos recursos, ¿no? Las que mencionaba en la diapositiva anterior, ¿sí? Pero también lo que ocurre es que se está acercando un cambio de gobierno. Y obviamente lo que se quiere tratar de garantizar es que estas intervenciones que consideramos importantes continúen independientemente de quién esté en el próximo gobierno. Queremos que sean políticas de Estado. Bueno, una forma de blindar las políticas públicas, ¿sí? Bueno, no hay forma de garantizar, digamos, que las intervenciones continúen, digamos, en cambio de gobierno, pero una buena forma para tratar de garantizar que eso ocurra es mostrando que funcionan. ¿Y cómo muestras que funcionan? Con evaluaciones de impacto, ¿sí? Entonces, las evaluaciones de impacto, en realidad, los resultados que te dan pueden, de alguna manera, blindar las intervenciones o los programas que se están implementando. Permiten identificar mejoras en el diseño e implementación de las intervenciones evaluadas si es que son complementadas con evaluaciones de procesos, ¿okay? Una evaluación de impacto puede ser muy fría. Dice, bueno, ¿el programa funciona o no funciona? Y este es el impacto. No necesariamente te dice por qué. ¿Por qué no funcionó o por qué sí funcionó? ¿Qué componente fue el más efectivo? ¿Qué procesos estuvieron detrás? ¿Qué cosa hay que mejorar? ¿No? La evaluación de impacto, si no viene acompañada de una evaluación de procesos, en realidad es muy fría. No te dice por qué sí o qué estuvo detrás, digamos, cuáles fueron las causas de ese impacto, de esa efectividad, ¿sí? Pero también, y esta es parte de las lecciones aprendidas, entonces pueden ser muy positivas para distintos aspectos, pero también son complejas, digamos, ¿no? Hay potenciales dificultades en la implementación, sobre todo en evaluaciones prospectivas. En el ideal, todo programa o toda intervención pública debería nacer, bueno, con un buen diseño del programa, pero también con un buen diseño evaluativo y con una buena línea de base, ¿ok? Pero eso es
digamos, bueno, en teoría suena muy bien, pero en la práctica es muy difícil, ¿no? En principio, la línea de base debería ser de base, debería ser antes de la intervención, ¿sí? Pero ya a la hora de contratar una línea de base, bueno, hacer una línea de base de un programa relativamente grande toma un año, más o menos. Bueno, y siendo eficiente, en realidad, con los procesos de contratación, identificación de unos buenos TDR, qué sé yo, bueno. Durante ese año pueden haber ocurrido varias cosas. Yo siempre menciono el equipo de evaluaciones dentro del ministerio. Es muy fácil, sin querer, boicotear una evaluación de impacto. Basta cambiar un criterio de focalización, ¿no? Tú hiciste tu línea de base muy bonita, los potenciales beneficiarios, los potenciales controles, estos son, ¿no? Contrataste, definiste, hiciste la medición de campo, ¿sí? Tu línea de base, pero en el camino cambiaron un criterio de focalización y te tiraron abajo tu línea de base, ¿no? A veces se puede corregir, muestralmente se pueden corregir algunas cosas, a veces no se pueden corregir. Y si es una evaluación grande, o la evaluación de un programa grande, donde puede tener una línea de base costosa, bueno, son recursos públicos que están yendo al agua, digamos. Entonces eso es complejo. Los tiempos de las evaluaciones de impacto pueden no calzar con los tiempos de la política pública, lo mismo, ¿no? Una línea de base te toma un año, ¿sí? Te puede tomar un año. Bueno, en ese año ya la política pública empezó hace rato, ¿sí? Entonces, o a veces lo que tú tienes también es que haces una línea de base, la siguiente medición puede ser 2 o 3 años después, bueno, 2 o 3 años después la política ya cambió. Tienes una serie de cosas que no puedes controlar, entonces es bien difícil lidiar con esos tiempos. Y por último, y esto es en el caso peruano, existe una escasa oferta de generadores de grandes datos, ¿no? Estoy en un sector que es grande, educación, en donde las políticas tienden a ser universales, ¿no? Grandes. Entonces tú necesitas bases de datos, líneas de base y mediciones de follow-up grandes, ¿no? Y existe escasa oferta de generadores de grandes datos. Cuando estábamos en el MEF, impulsábamos evaluaciones de impacto, lo que hacíamos era confiar mucho en el INEI. Digamos, imagínense, pues, sacar líneas de bases, no sé, pues, de 4.000 hogares, 5.000 hogares y varias de esas líneas de base. Eso, bueno, por un lado es costoso, pero por otro lado requiere una operatividad bien grande. Entonces confiábamos mucho en el INEI, ¿no? Pero el INEI ocurre, algo que le comentaba también a Gustavo, ¿no? La tragedia de los recursos comunes, ¿no? O sea, todos, no solo el Ministerio de Educación trabaja con el INEI, sino muchos sectores, el mismo MEF, trabaja con el INEI y el INEI también tiene capacidades limitadas, digamos, entonces no puedo hacer el trabajo para todos, o si lo hace para todos, existe el riesgo de sacrificar calidad y eso no puede ocurrir en una evaluación de impacto. Y lo mismo por el lado de las ofertas de evaluadores, digamos, ¿no? En el Perú, digamos, son contadas las instituciones, los centros de investigación o las universidades que pueden darte una evaluación de impacto rigurosa, ¿sí? Son muy pocas. En tal sentido, es difícil, digamos, escalar, o sea, hacer muchas evaluaciones y más aún si varios sectores a la vez están queriendo hacerlo, ¿no? Que es un poco la tendencia en el mainstream, como decía Gustavo. Entonces, dado esas lecciones aprendidas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo del Minedu? Estamos tratando de tener una solución pragmática, que era también lo que pedía Fidel Jaramillo en el panel anterior, digamos, es pocas evaluaciones de impacto, aunque van a ver que estamos haciendo 4, que puede ser bastante en realidad para un sector, pero la idea es hacer pocas evaluaciones de impacto sobre temas prioritarios y de avanzada, luego vamos a ver cuáles, realizadas por externos reconocidos, ¿no? Vamos a ver después que tenemos 2 componentes en las evaluaciones de impacto. Por ahora, inicialmente, en uno de esos componentes nos está apoyando GRADE, en el otro componente nos está apoyando JPAL y IPA, ¿no? Minimización de costos, maximizando el uso de data administrativa. Okay, no esforzarnos en generar líneas de base grandes, ¿no? Esos son costosos, que no necesariamente pueden tener la efectividad adecuada, sino aprovechar que el Ministerio de Educación, que el sector de educación tiene data administrativa, y la ventaja también que tiene el Ministerio de Educación es que tiene una medición anual del resultado final del sector,
¿no? Que son los aprendizajes. Hay una evaluación censal de estudiantes que mide los aprendizajes de los estudiantes censalmente, anualmente. Y eso es en realidad una gran ventaja, porque ahí puedes ver el impacto de cada una de estas políticas, digamos, ¿no? Y en realidad nos colgamos de esas evaluaciones, esas salidas a campo que ya se tienen para incluir nuevos instrumentos que nos permitan evaluar los programas, ¿sí? No detener la implementación de las intervenciones, vienen acompañadas de evaluaciones de procesos, sobre todo de los programas grandes, y la idea es no duplicar. También hay otros que no se evalúan, el MEF no se evalúa, ¿no? Está evaluando algunas de esas intervenciones que ya les he mencionado, y la idea no es duplicar, eso también es evidencia rigurosa. Entonces tenemos dos componentes, ¿sí?, de evaluaciones de impacto. O sea, tenemos un componente vinculado a evaluación de intervenciones prioritarias, que son nuevas y de gran escala, ¿sí? Estas a las que yo decía, bueno, hay que garantizar cierta sostenibilidad en estas intervenciones. Y luego tenemos otro componente que en realidad es un laboratorio de experimentos que estamos implementando desde el sector, ¿sí? Es la evaluación de innovaciones costo-efectivas, le hemos llamado EduLab, que son mejoras e intervenciones consolidadas y de menor escala, ¿sí? Son experimentos más pequeños. Voy a explicar cada uno de ellos. Entonces, en el primer componente tenemos las evaluaciones de intervenciones prioritarias, ¿no? Todas incluyen evaluaciones de procesos, ¿sí?, un poco por los que ya les comentaba, para saber qué está detrás de la efectividad o no efectividad en programa, cuáles son las causas. Miden causalidad rigurosamente, sí, no son las evaluaciones más rigurosas que se pueden tener, que son las experimentales, ¿no? Pero las evaluaciones experimentales, como sabemos, son más, son más complicadas de aplicar, digamos, en un contexto de políticas públicas. La metodología de evaluación es cuasi experimental, en todos los casos. La fuente de información es administrativa, o sea, es información que ya tenemos, de la que le añadimos cierto instrumento, le añadimos cierto módulo, para ya en las salidas que tenemos de recojo de información desde el ministerio. Nos generamos más líneas de base, más base de datos. El costo es bajo porque en realidad es lo que cuesta el análisis y la evaluación de procesos, ¿sí? El costo de una evaluación de impacto en realidad viene por el lado de las líneas de base y de las mediciones posteriores. Y la fecha de resultados, bueno, queremos tener todos estos resultados para el primer trimestre de 2016. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la oportunidad en la que requieres el dato, ¿sí? Necesitamos el dato para, de alguna manera, mostrar que estas intervenciones funcionan y darles sostenibilidad. Bueno, eso no lo podemos mostrar en el 2017, ya cambió el gobierno, ¿sí? Tenemos que mostrarlo máximo el primer semestre de 2016, ¿no? Y por eso hacemos las evaluaciones como las estamos haciendo, cuasi experimentales, función de data administrativa, ¿no? Entonces, todo depende del uso, ¿sí? Si el uso es para el primer semestre del próximo año, bueno, no puedes darte el lujo de esperar y generar información y que te tire 3 años la evaluación. Estas son las evaluaciones que estamos implementando. La estrategia de soporte pedagógico en realidad es una estrategia mixta que es la que más muestra resultados a nivel internacional, que es básicamente un coaching a los docentes, se le pone un coach a los docentes, ¿no? Se le acompaña a los docentes y una persona que revisa sus prácticas pedagógicas, lo acompaña en el aula, genera relaciones de interaprendizaje entre los docentes y se le da un reforzamiento al alumno. A los alumnos de mayor riesgo académico se les da horas extra durante la tarde en matemáticas y comprensión lectora. Suena a sentido común, se está aplicando en 40% de escuelas urbanas, entonces queremos medir el impacto de eso, ¿sí? Y para eso vamos a utilizar, ¿qué? La evaluación censal de estudiantes de segundo de primaria. No vamos a poder medir todos los grados de primaria, que es donde se aplica este soporte pedagógico, pero bueno, tenemos la medición de segundo de primaria, en segundo de primaria calcularemos el impacto, ¿sí? La jornada escolar completa es una de las intervenciones de las que más se ha hablado, se extenderá en 10 horas a la semana, 10 horas más a la semana. La jornada secundaria, en donde se va a enseñar básicamente, se va a dedicar esas 10 horas a matemáticas, a formación para el trabajo, inglés y educación física. Se está aplicando como piloto, bueno, es un pilotazo en realidad, en 1000 escuelas de las 8.500 educaciones públicas, ya son 500 millones de soles que están en esa intervención, en la de soporte pedagógico 250 millones. Al año, ¿sí? Solo en 1000 escuelas 500 millones en la jornada escolar completa. Tenemos 1000 escuelas en las que se van a intervenir, fácilmente podemos identificar controles en las 7500 restantes, digamos, ¿no? ¿Para eso qué se va a usar? Bueno, este año la evaluación censal de estudiantes se va a dar en 2 grados, en segundo de primaria y por primera vez en segundo de secundaria. Entonces vamos a aprovechar esa evaluación censal de estudiantes para medir el impacto de la jornada en aprendizajes en segundo de media. El Plan Nacional de Inglés
está muy vinculado a la jornada escolar completa, se va a dar horas de inglés, 5 horas de inglés a la semana, a los alumnos de secundaria, iniciando en estas 1000 escuelas de la jornada escolar completa, y tiene el programa de inglés tiene una metodología que le denominan blended, en donde es básicamente centrada en un software, en tecnologías de la información, y con un docente en el aula que facilita, digamos, que el aprendizaje se dé, ¿no? Y ahí lo que vamos a hacer es, en la evaluación censal de estudiantes, que en realidad a segundo de media, que solo abarca comprensión lectora y matemáticas, le vamos a meter para un grupo de alumnos un instrumento, una evaluación de inglés, ¿sí? Para un grupo de alumnos que están en la jornada escolar completa y para un grupo de alumnos que no están en la jornada escolar completa, que sería tu grupo de control, ¿sí? Y por último tenemos el bono escuela, que en realidad es un mecanismo de pay for performance, como le dicen los gringos, que básicamente premia a los docentes por el desempeño de sus alumnos, les da un bono, ¿sí? Es en realidad más o menos un sueldo y medio al año a las escuelas que han logrado que sus alumnos se superen más de un año a otro en sus aprendizajes, ¿sí? De nuevo, la ventaja de tener una evaluación censal de estudiantes anual, puedes medir cambios en los aprendizajes año a año, ¿sí? Entonces, el objetivo es medir el impacto de bono escuela. Y también se premia la retención del alumno en la escuela, es decir, el inverso de la deserción, ¿sí? Entonces vamos a ver si el programa tiene impacto en esas dos cosas. Y ese es el componente de evaluaciones de programas grandes y de gran escala, ¿no? Programas prioritarios, ¿no? Estamos teniendo una aproximación más pragmática, cuasi experimental, aprovechando la información administrativa que dispone el sector, pero también, yo les decía, hay ciertas intervenciones más pequeñas, ya consolidadas, que vienen de cierto tiempo atrás y que quieren innovar, ¿sí? Y en ese sentido hemos formado ya en el ministerio un equipito, le estamos llamando EduLab, es un laboratorio de experimentos, ¿sí? Que está en realidad motivado, esto nadie ha descubierto la pólvora acá, está motivado en un referente que es el Behavioral Insights Team del Reino Unido, que es una oficinita ubicada o sea, que depende del primer ministro de Inglaterra y que condujo 50 innovaciones, son 50 experimentos, ¿no? 50 experimentos, evaluaciones de impacto pequeñas, que tuvieron mucho impacto, ¿no? O sea, el costo de generarlas era 1 millón. En realidad, lo que hacen básicamente es proveer de cierta información adicional a los agentes, ¿sí? Y en base en los principios y las teorías del comportamiento, ¿sí? Y basta entregar cierta información a los agentes económicos para que generen más impactos. Un ejemplo claro era el tema de la recaudación de impuestos. Digamos, ¿no? Tenían todo un problema en el Reino Unido de recaudación de impuestos. Se notificaba a la gente diciéndole, oye, paga tus impuestos, ¿no? Y lo único que se hizo fue modificar la forma en la que se notificaba a la gente, ¿no? Y se les ponía, por ejemplo, una información de norma social, oye, todos han pagado menos tú, ¿sí? Entonces bastaba simplemente cambiar la forma en la que ya estabas entregando ciertas cosas, ¿no? Y eso generaba cambios de comportamiento masivos, digamos, es simplemente cómo tú entregas la información. Entonces basta una circular, cambiar el contenido de esa circular, dar cierta información que te permite, y la recaudación aumentaba tremendamente. Ese es, digamos, un ejemplo sencillo. Y sin interrumpir la implementación de las políticas, estamos impulsando este tipo de experimentos, ¿okay? Y ese es un poco el ciclo, se diagnostica el problema, se diseña el instrumento, que es lo que vas a entregar, se implementan las acciones y luego se evalúa y se ve su eficacia o su efectividad. Entonces, estamos impulsando 4, en realidad tenemos 4, ahorita la idea es tener 6 al año, 4 de estas innovaciones. Aquí nos está apoyando JPAL y IPA. Entonces, una primera, para que tengan una idea de qué son las cosas que se pueden hacer, en realidad es relativamente, bueno, no es tan sencillo, pero es más sencillo, digamos, que evaluar un programa grande. Por ejemplo, ¿no? A partir de la evaluación, ese es el primer ejemplo, ¿no? Información comparativa de resultados de logros de aprendizaje, ¿no? Ya se evalúa
censalmente a los alumnos y se le entrega a los padres de familia, a los directores y a los docentes una cartilla que muestra los resultados de sus alumnos, digamos, ¿no? Y hasta ahorita se les compara, bueno, así está tu aula, así está tu escuela y así está la región para que se comparen. Bueno, ¿qué pasa si entregamos información mucho más específica? Oye, así está tu escuela y así están las escuelas que están a tu alrededor en términos de aprendizajes. ¿Okay? Sin ni siquiera poner nombre, la escuela A, B, C, que está alrededor, ¿no? en un radio, un diámetro alrededor de tu escuela, se está desempeñando así, ¿no? Y la idea es motivar a los docentes, motivar a los alumnos, motivar a los padres de familia también, a que ejerzan cierta presión, para que las escuelas se superen. Esto es información adicional. Lo mismo estamos haciendo con SMS, mensaje de texto en este caso, a los directores. Ya termino. En este caso a los directores. Hay un programa de mantenimiento, se les da ciertos recursos a los directores para que retiren, se les abre una cuenta en el Banco de la Nación para que retiren esa plata y la utilicen en mantenimiento de sus escuelas, pero a veces los directores no quieren hacer mantenimiento o usan inadecuadamente los recursos de mantenimiento. ¿Sí? Entonces, vía SMS se les quiere dar información o sea, que ayude a que ese mantenimiento se dé oportunamente, ¿no? Temprano en el año, se utilicen adecuadamente los recursos, ¿sí? Y en general que esos recursos se ejecuten. Y puedes tener distintas formas de tú enviar el mensaje, más personalizadas, más frecuentes, qué sé yo. Y el último ejemplo, vamos a tratar de hacer, y el cuarto, en realidad es algo muy interesante, que es lo que queremos hacer es reducir deserción en la secundaria, ¿sí? La deserción en el Perú básicamente es un fenómeno en la secundaria, en la transición de la primaria a secundaria. Y lo que queremos hacer es entregar videos, ¿sí? Es generar ciertos videos que hablan básicamente sobre los retornos de continuar, o sea, videos que se le dan a los alumnos en la secundaria, desde quinto primaria hasta quinto secundaria, en donde se muestra información de cuáles son los retornos de culminar la secundaria, información sobre la disponibilidad de becas y financiamiento, entre otra información que puede ir a los alumnos, ¿sí? Entonces se entregan ciertos videos específicos para cada grado y luego se evalúa, con la idea de motivar a los alumnos a que se queden, a que estudien más y a que sepan, bueno, hay oportunidades después de la secundaria y desmotivarlos a la deserción, ¿no? Entonces, en este caso, se mide causalidad rigurosamente. Sí, son experimentos, todos son experimentos, ¿sí? La fuente de información sigue siendo administrativa, se agarra la ESE, se agarra el CEGIE, que es el Sistema de Información de Matrícula. El costo es bajo porque lo que cuesta es la innovación, es lo que cuesta el video, es lo que cuesta llevar la carta, es lo que cuesta mandar el SMS, ¿sí? Se esperan resultados a partir ya del segundo semestre de este año y la idea es tener 4 o 6 de estos experimentos al año. Y la última diapositiva la dejo en realidad para la discusión. Creo que por ahí va a haber discusión, Gustavo, todavía. ¿O no? Le voy a hacer un par de preguntas. Ya, creo que vienen por acá. Entonces esto lo dejo para después. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tengo 2 preguntas. Les voy a hacer una para cada uno de ustedes y les voy a pedir 3 minutos para responderlas. Solo 3 minutos porque nos estamos comiendo tiempo del coffee break. Entonces los participantes se van a molestar con ustedes si es que toman más de 3 minutos en cada pregunta. Primero para Francisco. ¿Podría señalar alguna medida política para mejorar el enlace y la operatividad de las evaluaciones de impacto con un mejor diseño de programas y proyectos? Esa va a ser la pregunta para Francisco. Y la pregunta para Jorge, ¿cuáles serían tus recomendaciones para promover una mayor visibilidad de las evaluaciones de impacto en audiencias que tienen una influencia importante en la emisión de normas, reglamentos que permitan mejorar la efectividad de los programas? ¿Ok? 3 minutos para cada uno, si fueran tan amables, para que no se moleste el público. Gracias. Ok, muy breve, ¿no? En este tema de diseño de programas y proyectos y cómo juntarlo al tema de evaluación de impacto, habría que definir 2 tipos o 2 tipologías gruesas de
los proyectos que se están iniciando en la actualidad o que están empezando a madurar, que se han convertido en, digamos, los programas estrellas del Ministerio, que es el programa Tambos o el Programa Nacional de Vivienda Rural, que es una estrategia de intervención en un sistema de antifriaje, o temas como que en donde mediante un decreto de urgencia hemos tratado de colocar en 65 comunidades de las zonas de las cuencas de Pastaza, Marañón, Tigre y Corrientes, igual cantidad de sistemas de potabilización de agua potable, ¿no? Valga la redundancia. Y allí en todas estas ya es política institucional colocar sistemas de baseline, ¿no? Y obviamente ya las generaciones futuras estarán encargadas de hacer las evaluaciones de impacto. ¿A dónde quiero llegar? Es más fácil, obviamente, en el diseño, donde no hay poner, ¿no es cierto?, o sea, una línea de base. Y la segunda tiene que ver con todos estos temas de los programas que sí están en marcha, ¿no? O sea, colocar o cubrir el déficit de infraestructura en agua y saneamiento tiene que ver con estos impactos, ¿no? Pero probablemente el gran escollo a todo esto, que finalmente creo que muchos compartimos, es la calidad de la información. El caso más simple es en esta evidencia que hemos encontrado con salud. En varios de los sitios en donde, sobre todo en saneamiento rural, colocamos infraestructura pública, ¿no?, y ofertamos agua y saneamiento, un indicador clave, nadie lo dudará, es la disminución de EDAs, ¿no?, enfermedades diarreicas agudas. Y en algunos sitios donde colocamos estos sistemas, el indicador aumenta, o sea, se sube en las EDAs, y gran parte tiene que ver con el tema de registro, donde antes no se registraba, ahora se empieza a registrar con mayor calidad, y por lo tanto, o sea, a veces es costoso y es complejo medir los sistemas de evaluación de impacto. En eso estamos trabajando, de generar una política y de limpiar y preparar mucho mejor la calidad de la información, y ya es una política de tal vez, permíteme un minuto con cargo al coffee break, porque creo que esto es interesante. El Perú tienes visto desde el lado de saneamiento, hay como dos países. Uno es el que gobierna las 50 ciudades más importantes, alrededor de las 50 empresas prestadoras de agua y saneamiento, y eso ahí está el 70% de la población. Y el otro es el mundo rural. Ese 30% tiene 30.000 juntas administradoras de agua y saneamiento, en donde el diseño de las políticas públicas es mucho más complejo. Y ese es el que hay que enfrentar y sobre el cual tenemos cero o nula información. Ahí estamos construyendo una plataforma de información como base para el diseño de las políticas públicas. Y lo dijo ahí Jorge. A ver, es una pregunta difícil. ¿Cómo le damos más visibilidad a las evaluaciones y cómo generamos que se usen, digamos, por parte de la gente que de alguna manera está tomando decisión sobre política pública? En realidad, mi primera recomendación es que, digamos, las evaluaciones deberían partir de ahí, precisamente. Deberían partir de los decisores, ¿sí? Debería haber una demanda, ¿sí? En el caso de educación, a ver, primero un poquito de mi experiencia en el MEF. En el caso del MEF, las evaluaciones nacen de una oficina de presupuesto, donde se toman muchas decisiones de política pública, de asignación de recursos, digamos, ¿no? Entonces, había una demanda clara. A pesar de eso, a pesar de haber nacido allí, digamos, las evaluaciones, de una forma más sistemática, el primer intento de hacer sistemáticamente evaluaciones tanto de procesos como de impacto desde el sector público, no necesariamente se usaban del todo, ¿ok? A pesar de haber una demanda concreta ahí. Y es también un tema de si los operadores, a la gente que toma estas decisiones, está acostumbrada a recibir este tipo de información. Entonces hay que, de alguna manera, darle un formato específico muy claro, ¿no?, de los resultados de las evaluaciones y llegar oportunamente con la información. Y ahí venía yo nuevamente con el tema de qué tanto nos demoramos en tener un dato. Las decisiones presupuestales se toman a cada rato, ¿sí? Y la información de las evaluaciones llega esporádicamente. La evaluación no es como el seguimiento es seguido, ¿no? La evaluación es no tan seguida, entonces a veces los tiempos no calzan.
Pero bueno, yo les comentaba el caso del MEF, ahí había una demanda clara. En el caso del Ministerio de Educación, ahorita el ministro mismo está pidiendo la información. Y yo, de alguna manera, desde la Secretaría le estoy siendo accountable al ministro. Estoy diciendo, el ministro pidió, oye, quiero que se evalúe, son intervenciones prioritarias, tenemos un tema de cambio de gobierno, hay que darle sostenibilidad, tenemos que mostrar resultados, bueno, evaluemos soporte pedagógico, 250 millones, jornada escolar completa, 500 millones, Plan Nacional de Inglés, 200 millones, y yo metí, en realidad, la única que metí yo fue la del bono escuela, que es una intervención de la Secretaría y que puede ser bastante cuestionada después por un tema más pedagógico, real. Pero Y entonces todo eso a partir de una demanda, es alguien que está demandando la información, alguien que toma la decisión sobre esas intervenciones, está demandando que esa información se genere. Y por otro lado, y entrando más al detalle de información que mejore la implementación de estas políticas, bueno, la implementación de las políticas se traducen en normas, manuales operativos, qué sé yo. Entonces, y por ahí venía la pregunta, ¿cómo le damos visibilidad a estas evaluaciones para esas personas que definen los diseños de estas intervenciones? Hay que vincular las evaluaciones de impacto con evaluaciones de procesos, nuevamente, ¿no? Podemos generar, y desde el lado académico, yo también he estado, yo soy un ex gradiano, yo también he estado en grado, he hecho investigación, las evaluaciones de impacto que vienen de la investigación te dan el dato, y sobre todo las que se publican, digamos, ¿no? Te dan el dato de efectividad del programa, pero no te dan la causa. Normalmente, para tener un buen solo con una evaluación de impacto, tener la causa, digamos, cuál es el componente del programa que ha sido el más efectivo de todos, las evaluaciones son muy complejas, son las evaluaciones multi-treatment, que requieren una muestra mucho más grande, son menos factibles de hacer esa evaluación de impacto. Entonces, todas tienen que ser complementadas con evaluaciones de procesos que contienen la información que te dice qué es lo que está fallando y por qué, ¿no? Y si se dan oportunamente, temprana en la intervención, pueden corregir rápidamente y generar más beneficios para la población. Eso es lo que diría al respecto. Muchas gracias, Jorge. Para los que querían preguntar, me dicen que después del coffee break, en la segunda parte va a haber mayor espacio para hacer preguntas de parte de ustedes. Así que los invitamos al coffee break de ¿cuántos minutos? Lo que les tome acabarse todos los sándwiches, que debe ser rápido. 10, 15 minutos y estamos de regreso. Muchas gracias.